voy a decir algo que pocas personas notaron mientras estaba ocurriendo. En las últimas décadas, ocurrió una de las mayores transferencias de riqueza de la historia moderna. No fue una guerra, no fue una revolución. Fue algo mucho más silencioso. Mientras millones de personas trabajaban, ahorraban y seguían su vida normal, una enorme cantidad de riqueza empezó a concentrarse en ciertos lugares, en ciertos activos y en ciertas manos. Lo curioso es que esto no ocurrió por accidente. Fue el resultado de cómo funciona el sistema financiero moderno. Hoy vamos a analizar qué ocurrió realmente en las últimas décadas y por qué entender esto cambia completamente la forma en que vemos el dinero. Si te interesan este tipo de análisis sobre economía, mercados y cómo funciona realmente el sistema financiero, suscríbete al canal y deja un like al video. Y ahora, empecemos. Cuando escuchamos la expresión transferencia de riqueza, muchas personas imaginan algo muy dramático, algo parecido a una redistribución directa, como si el dinero hubiera sido literalmente quitado a unas personas para dárselo a otras. Como si alguien hubiera tomado una gran cantidad de dinero de un grupo y lo hubiera entregado a otro. Pero en la economía moderna, las transferencias de riqueza rara vez ocurren de una forma tan directa. De hecho, muchas veces ocurren de forma mucho más silenciosa, mucho más gradual, y muchas veces pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. No siempre se trata de quitar dinero directamente. A veces, se trata simplemente de cómo cambian los precios de los activos. Porque en la economía moderna, gran parte de la riqueza no está en efectivo, está en activos, propiedades, acciones, empresas, fondos de inversión. Cuando el precio de esos activos sube, las personas que los poseen se vuelven más ricas, incluso si no venden esos activos, incluso si no reciben dinero inmediatamente. Su patrimonio aumenta porque el valor de lo que poseen aumenta. Pero al mismo tiempo ocurre otra cosa. Las personas que no poseen esos activos no participan en ese crecimiento. Su situación financiera puede mantenerse relativamente estable, pero en términos relativos, se quedan atrás. Por ejemplo, si el precio de la vivienda se duplica en una ciudad, los propietarios ven aumentar su patrimonio. Pero quienes aún no poseen vivienda se encuentran con un mercado cada vez más difícil de acceder. Lo mismo ocurre en los mercados financieros. Si el mercado de acciones sube durante muchos años, los inversores ven crecer su capital, mientras que quienes no invierten no participan en ese crecimiento. Esto significa que gran parte de la transferencia de riqueza en la economía moderna ocurre a través de los mercados, no a través de transferencias directas, sino a través de cambios en el valor de los activos, especialmente en activos como acciones, vivienda, empresas y otros instrumentos financieros. Uno de los factores más importantes detrás de esta dinámica fue la política monetaria, especialmente después de la crisis financiera global de 2008. En ese momento, el sistema financiero mundial estaba bajo una enorme presión. Grandes bancos enfrentaban problemas. Los mercados estaban colapsando. La economía global entraba en una recesión profunda. Para evitar un colapso económico aún mayor, los bancos centrales tomaron medidas extraordinarias, medidas que en muchos casos no se habían utilizado a esa escala antes. Una de las primeras decisiones fue reducir las tasas de interés. Cuando las tasas bajan, pedir dinero prestado se vuelve más barato. Esto facilita el crédito para empresas, gobiernos y consumidores. Pero además de reducir las tasas, los bancos centrales también implementaron otro tipo de política, la expansión monetaria, conocida también como quantitative easing. El mecanismo es relativamente sencillo. Los bancos centrales crean dinero digital y utilizan ese dinero para comprar activos financieros, especialmente bonos del gobierno. Al hacer esto,
aumentan la liquidez dentro del sistema financiero. Los bancos tienen más capital. Los mercados tienen más dinero circulando. El objetivo principal de estas políticas era estabilizar la economía, evitar quiebras masivas, restaurar la confianza en el sistema financiero. Y en gran medida, estas medidas lograron estabilizar los mercados. Pero también generaron otro efecto importante. Gran parte de ese nuevo dinero terminó influyendo directamente en el precio de los activos financieros. Porque cuando aumenta la cantidad de dinero en el sistema y ese dinero busca oportunidades de inversión, los precios de los activos tienden a subir. Durante las últimas décadas, vimos algo muy interesante en los mercados globales. Una fuerte subida en el precio de muchos activos. El mercado de acciones alcanzó niveles históricos en muchos países. Las valoraciones de grandes empresas tecnológicas crecieron enormemente. El mercado inmobiliario en muchas ciudades del mundo experimentó aumentos significativos. En algunos casos, los precios de ciertos activos se multiplicaron varias veces. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual. Pero cuando observamos las últimas 2 o 3 décadas, la tendencia es bastante clara. Muchos activos crecieron de forma mucho más rápida que los salarios. Por ejemplo, en muchas economías desarrolladas, el precio de la vivienda creció más rápido que los ingresos promedio. Los mercados bursátiles crecieron mucho más rápido que los salarios. Las empresas tecnológicas crearon enormes cantidades de valor en los mercados financieros. Esto significa que quienes ya poseían activos vieron aumentar su riqueza de forma considerable. Un inversor que tenía acciones durante muchos años vio crecer su portafolio. Un propietario que tenía vivienda vio aumentar el valor de su propiedad. Un emprendedor que poseía una empresa vio aumentar el valor de su negocio. Mientras tanto, muchas personas que dependían únicamente de ingresos laborales no experimentaron el mismo crecimiento patrimonial. Sus salarios crecieron, pero a un ritmo mucho más lento. Esto creó una diferencia creciente entre quienes poseen activos y quienes dependen exclusivamente de su trabajo. Y esa diferencia es una de las razones por las que muchos economistas hablan hoy de una gran transferencia de riqueza a través de los mercados financieros. Si hasta ahora este análisis te está ayudando a entender mejor cómo funciona realmente el sistema financiero, suscríbete al canal y deja un like al video. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas. Aquí aparece uno de los cambios más importantes en la economía moderna: la creciente brecha entre capital y trabajo. Durante gran parte del siglo XX, el crecimiento económico estaba relativamente más equilibrado. Las empresas crecían, la productividad aumentaba, y una parte significativa de ese crecimiento se reflejaba también en los salarios. Esto permitía que muchas familias participaran en el progreso económico general. Los trabajadores veían aumentar sus ingresos con el tiempo, las empresas generaban beneficios, y el crecimiento se distribuía de forma más amplia dentro de la economía. Pero en las últimas décadas, esta dinámica empezó a cambiar. El capital, es decir, los activos financieros, las empresas, las inversiones, comenzó a crecer mucho más rápido que los salarios. Las acciones subieron, las empresas aumentaron su valor, los activos financieros crecieron de forma significativa. Esto significa que quienes poseen capital participan mucho más directamente en ese crecimiento. Cuando los mercados suben, su patrimonio también sube. Mientras tanto, quienes dependen exclusivamente de su salario no participan de la misma forma en ese aumento de valor. Sus ingresos pueden crecer, pero normalmente a un ritmo más lento. Y con el paso del tiempo, esta diferencia puede volverse cada vez más visible dentro de la economía. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez en la economía, ese dinero no siempre se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores. Una parte importante de ese capital termina entrando en los mercados financieros, en los mercados de acciones, en el mercado inmobiliario, en inversiones empresariales. Y cuando más dinero compite por los mismos activos, los precios tienden a subir.
Este fenómeno es lo que muchos economistas llaman inflación de activos. No es la inflación tradicional que vemos en los precios de alimentos o energía. Es una inflación que afecta principalmente al valor de los activos financieros. Acciones más caras, propiedades más caras, empresas con valoraciones más altas. Y cuando estos activos suben de precio durante largos periodos de tiempo, ocurre algo importante. Las personas que ya poseen esos activos ven aumentar su patrimonio, incluso si no hacen nada activamente, incluso si simplemente mantienen esas inversiones durante años. Esto significa que el crecimiento del capital puede acelerarse mucho más rápido que el crecimiento de los salarios. Este fenómeno también tiene un impacto generacional importante. Las generaciones que ya poseían activos, como viviendas, inversiones o negocios, se beneficiaron directamente del aumento en el valor de esos activos. A medida que los precios subían, su patrimonio también crecía. Una casa comprada hace décadas pudo duplicar o triplicar su valor. Una inversión mantenida durante muchos años pudo multiplicarse. Pero las generaciones más jóvenes entraron al mercado en un contexto diferente, con precios mucho más altos. Comprar vivienda hoy, en muchas ciudades, requiere mucho más capital inicial que hace 30 o 40 años. Entrar al mercado de inversiones también puede parecer más difícil cuando los activos ya han subido durante tanto tiempo. Esto no significa necesariamente que las nuevas generaciones trabajen menos, ni que tengan menos capacidad. Significa que el punto de partida económico es diferente. Y cuando el punto de partida cambia, también cambia la dificultad de acumular ciertos activos. La idea principal de todo esto no es ver estos cambios como algo completamente negativo o positivo. La economía moderna es compleja y los sistemas financieros evolucionan con el tiempo. Lo importante es entender cómo funciona ese sistema, porque cuando entiendes estas dinámicas, puedes empezar a tomar decisiones financieras con más perspectiva. Puedes empezar a ver el dinero no solo como ingreso mensual, sino también como capital que puede crecer con el tiempo. Por ejemplo, entender la importancia de invertir, entender el papel que tienen los activos dentro del sistema económico y entender cómo se mueve realmente el capital dentro de los mercados. La riqueza moderna muchas veces crece dentro de los mercados financieros, en acciones, en empresas, en inversiones, no únicamente a través de los salarios. Y comprender esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que una persona planifica su futuro financiero. La mayor transferencia de riqueza de las últimas décadas no ocurrió en secreto, ocurrió a plena vista, en los mercados, en los precios de los activos, en la forma en que el sistema financiero distribuye el crecimiento económico. Entender esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de perspectiva. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, puedes decidir cómo participar en él. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona realmente el dinero y la economía moderna, suscríbete al canal y deja un like. Y si quieres profundizar aún más en estos temas, te recomiendo ver también mi video anterior. Nos vemos en el próximo episodio.